A día de hoy, comprar un robot aspirador puede ser una tarea bastante tediosa, en parte porque el mercado está muy saturado de estos dispositivos y en parte también porque hay ciertas marcas que hacen campañas muy agresivas diciéndonos que sus robots aspiradores son los mejores cuando realmente no es así. Es por eso que he decidido hacer este vídeo para que, basándome en el robot aspirador que tengo por casa, contaros las claves de lo que yo miraría antes de comprar. Es decir, os podéis tomar este vídeo como una guía de compra para que sepáis lo que tenéis que mirar y no comprar a lo loco el primer modelo que os recomiende vuestro cuñado. Y a vosotros solamente os voy a pedir un favor, y es que si este vídeo os ayuda mínimamente a la hora de comprar un robot aspirador, os pido que por favor me dejéis un like desde ya mismo y que me dejéis vuestro comentario, ya que de esta manera YouTube va a posicionar este contenido y va a llegar a más personas. Así que nada, gracias desde ya y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que el precio de los robots aspiradores ha ido bajando en los últimos años hasta el punto de que tenemos los robots aspiradores más avanzados del mercado por precios bastante contenidos ya. Es el caso del Dreami D10 Plus, un robot aspirador de última generación que podemos comprar por menos de 400 euros en el momento de grabar este vídeo y en tiendas tan conocidas como Amazon, así que os dejaré enlace por aquí debajo por si queréis echarle un vistazo. Para que veáis lo que viene dentro de la caja de un robot aspirador de última generación, os voy a hacer un rapidísimo unboxing. Nos viene el manual de usuario y documentación, también nos viene el cepillo lateral que tendremos que instalar nosotros, nos viene una bolsa de vaciado de repuesto, nos viene el depósito de agua con la mopa de fregado y por supuesto nos viene el robot en cuestión, que cuenta con un diseño muy chulo en color blanco y creo que no desentona en prácticamente ningún lugar. Y por supuesto nos viene la base de carga con vaciado automático y su cable de alimentación. Además, esta base ya viene con una bolsa de vaciado instalada. ¿Y qué es lo que yo miraría sí o sí antes de comprar un robot aspirador? Pues lo más importante y principal para mí es que el robot tenga mapeado por láser. Es decir, que sea capaz de hacer un mapa de mi casa con un sensor láser que mide distancias, y estos robots son fáciles de identificar ya que suelen contar con una torreta en su parte superior que cubre este sensor láser. Es un sensor que gira muy rápido para poder medir distancias contra las paredes y muebles y así crear el mapa de la superficie a limpiar. Os puedo asegurar que esta tecnología por láser es la mejor que tenemos en el mercado hasta la fecha, mejor que el sistema de cámaras que por otro lado yo evitaría por cuestiones de privacidad. Lo que tenemos que hacer una vez descargada la aplicación y emparejada a este robot es un mapeado rápido o una primera limpieza para que haga el mapa de nuestra casa, tras lo cual veremos de forma inteligente la planta separada por estancias representada en diferentes colores y luego estas estancias las podremos editar y modificar a nuestro gusto. Además, lo bueno de este sistema es que una vez creado el mapa, el robot sabe perfectamente cómo moverse y por dónde moverse para hacer una limpieza completamente ordenada. En concreto, este Dreami D10 Plus me gusta mucho cómo lo hace, ya que primero limpia el perímetro de cada habitación y luego va limpiando en forma de zig-zag para pasar por todas partes, y también podremos ordenar limpiar una sola habitación o una zona en concreto, poner barreras virtuales para que no pase de cierta línea o incluso poner zonas restringidas. Por ejemplo, si tenemos una zona con muchos cables, podremos marcarla con un recuadro y el robot no va a pasar por ahí. Además, gracias a sus sensores y a su algoritmo de limpieza, es capaz de esquivar muebles, patas de sillas, mesas, incluso nuestros pies, si estamos por casa, por lo que no tenemos que tomar medidas especiales cuando el robot empieza a limpiar. Obviamente, cuanto más fácil se lo pongamos, pues mejor. Yo suelo evitar cables por el suelo y sillas con patas muy cerradas las suelo subir a la mesa y listo. Unido al tema de la navegación láser inteligente, yo le suelo dar mucha importancia a la aplicación móvil. Esta marca, Dreami, es uno de los principales fabricantes que fabrican los robots aspiradores de Xiaomi y ya sabemos la calidad que suelen tener los productos de Xiaomi y de todas sus submarcas. De hecho, en la guía de inicio rápido nos dicen que podremos utilizar en este robot aspirador tanto la aplicación Dreami Home como la aplicación Xiaomi Home. Y también nos aparecen los códigos QR de estas grabados debajo de la tapa del propio robot. De hecho, si abrimos la aplicación Xiaomi Home, vamos a agregar dispositivo, seleccionamos robot aspirador y abajo del todo ya tenemos este Dreami D10 Plus disponible. Y ya sabemos la reputación que tiene esta aplicación. Las dos aplicaciones están bien trabajadas y son intuitivas y fáciles de utilizar. Siguiendo con el hilo de la aplicación, una cosa que tendréis que tener en cuenta es si el robot aspirador que queréis comprar es capaz de almacenar varios mapas, cosa que no nos permiten todos los robots del mercado. En este caso, si no lo permite, nos permite crear hasta 3 mapas
y yo que vivo en un chalet lo puedo utilizar en la planta de abajo y también en la del medio, que son las habitaciones. Obviamente el robot no sube escaleras, solo pequeños desniveles de hasta 2 centímetros y tampoco se cae por las escaleras gracias a los sensores que incorpora. Además es capaz de subirse a las alfombras, aunque estas sean gorditas, y además las detecta de forma inteligente, de manera que cuando se sube a una de ellas aumenta la succión de forma automática para limpiarla lo mejor posible. Volviendo al robot aspirador, una cosa muy importante que debemos mirar es cuánta potencia de succión tiene. Yo personalmente he tenido muchos robots aspiradores, desde los más básicos con poca potencia de succión, y por mi experiencia considero que a partir de en torno a los 2400 pascales de succión ya tenemos potencia de sobra para un buen aspirado. En concreto, este Dreami cuenta con hasta 4000 pascales de succión. Eso sí, en esta potencia el ruido evidentemente es más elevado que si lo usamos al mínimo de potencia. Y sí es cierto que un robot como este no reemplaza la limpieza profunda que podamos hacer en nuestro hogar con un aspirador manual, pero sí que nos sirve para ese mantenimiento diario, para esa limpieza diaria y para tener nuestra casa más que presenciable en el día a día, aunque de vez en cuando hagamos una limpieza profunda. Lo mismo nos pasa con el fregado, no podemos considerarlo como tal. Los robots aspiradores de estos precios suelen llevar un pequeño depósito de agua que va humedeciendo una mopa que va pasando por el suelo. Eso sí, a diferencia de otros robots que he tenido con la misma función, este tiene un pequeño circuito neumático dentro del depósito de agua para empapar más o menos en 3 niveles diferentes la mopa. Esto lo podremos seleccionar desde la aplicación móvil y sí se nota cuando utilizamos este modo fregado entre comillas, pero no podemos considerar que esto sea fregar, porque además por lo general tampoco podremos echarle limpiasuelos, solamente agua. Pero ya os digo que para el mantenimiento diario es más que suficiente. Nosotros decidimos comprar el primer robot aspirador cuando nació mi hijo mayor, porque íbamos a tener menos tiempo y todo eso, y la verdad es que fue todo un acierto. Y ahora, pasados los años, donde estos productos han evolucionado muchísimo, creo que es más acierto si cabe, ya que nos dan funciones que antes no teníamos y son bastante más eficientes. Otra de las cosas que yo miraría es algo que nunca vi imprescindible hasta que lo probé, y eso es la base de vaciado automático. Aunque parezca que nuestro piso está limpio, lo cierto es que el robot aspira una gran cantidad de suciedad y polvo, y eso va a un pequeño depósito que tiene este propio robot aspirador en su interior, que por lo general tendríamos que vaciar manualmente cada 2 o 3 días si no contamos con base de vaciado automático, y este modelo de Dreami la tiene de manera que cuando el robot termina la limpieza, esta base vacía todo el polvo de su depósito interno y lo echa a una bolsa de gran capacidad, en concreto de 2,5 litros de capacidad, que tendremos que sustituir cada mes y medio más o menos. Esto evidentemente dependerá de cuánto utilicemos el robot aspirador y de cuánta suciedad acumulemos en nuestra casa. Pero os aseguro que es tremendamente cómodo no tener que tocar el robot aspirador para nada en más de un mes, y además tarda muy poco en vaciar el depósito en cada limpieza, unos 10 segundos más o menos. Obviamente todos los robots aspiradores del mercado necesitan un mantenimiento mínimo por nuestra parte. A mi anterior robot aspirador solo le tuve que cambiar en 2 años el rodillo central y el cepillo lateral, que me costó muy barato, pero claro, como os decía antes, el mercado está súper saturado de estos dispositivos y una de las cosas que miraría antes de comprar es si la marca nos ofrece repuestos del modelo que queremos comprar. Es decir, haría el ejercicio directamente como si tuviera que comprar repuestos para el robot que todavía no he comprado. Normalmente las marcas más baratas y desconocidas no nos ofrecen repuestos y esto luego es un drama. En este caso, la marca Dreami es una marca seria que fabrica solamente este tipo de dispositivos y os puedo asegurar que nos ofrece repuestos de todo tipo. Otro tema a tener en cuenta es la autonomía. Fijaros que con este Dreami yo he limpiado la planta baja de mi casa, que quitando muebles y demás, queda una superficie limpiable de unos 33 metros cuadrados y lo hace en unos 31 minutos consumiendo solo un 11% de batería. Si hacemos una regla de 3, con la batería de este robot aspirador podríamos limpiar hasta 300 metros cuadrados con la succión en modo normal. Obviamente cuanto más succión pongamos de los 4 niveles que tiene, más rápido se consumirá su batería, pero hasta en el caso más extremo no creo que casi nadie gaste la batería en una limpieza de su casa, y si fuese así, el robot iría a la base de carga, recargaría su batería y después retomaría la limpieza justo por donde la dejó. Y por último, una cosa que yo suelo mirar, aunque entiendo que esto no es principal, que no es importante para muchas personas, es que el robot aspirador sea compatible con los principales asistentes de voz. En mi casa utilizamos Alexa para todo esto y Dreami es perfectamente compatible, por lo que no tengo que pulsar el botón ni siquiera que abrir la aplicación. Con decir el comando correspondiente, el robot empezará a limpiar. De verdad que me parece muy bueno que por
menos de 400 euros tengamos disponibles robot aspiradores tan avanzados como este, con navegación inteligente por láser, buena potencia de succión, una aplicación muy bien trabajada y con base de vaciado automático. Esto hace unos años era impensable en este precio. Y por último, un consejo que os doy, y este consejo es aplicable a prácticamente cualquier producto que tengáis que comprar. Antes de decidiros por una marca o modelo, por favor, hacer una búsqueda en Google. Opiniones X marca o opiniones X modelo, y si veis que predominan las opiniones negativas, por favor no compréis por muy popular que sea la marca o aunque sea un modelo que os ha recomendado vuestro cuñado. Espero que este vídeo os haya gustado, sobre todo espero de verdad que os haya servido de guía a todos aquellos que tenéis que comprar un robot aspirador. Yo no os voy a decir qué robot aspirador tenéis que comprar ni qué marca tenéis que comprar, pero creo que con estos consejos vais a acertar prácticamente seguro. Si el vídeo os ha gustado, me encantaría que me dejarais un buen like, tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para más vídeos como este. Por supuesto, me podéis dejar todas vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestros comentarios en los pies de este mismo vídeo, comentarios que yo iré leyendo y contestando. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.